Continuamos en el curso de Geopolítica. Estamos en el módulo 1, en el tema 2. Monográfico sobre Europa. Evolución del contexto de las relaciones internacionales y la posición de Europa. Sistema Europeo de Estados. Desde la Paz de Westfalia hasta principios del siglo XX se mantuvo por parte de las potencias europeas un complejo sistema de relaciones internacionales, traducidos en alianzas estratégicas y conquista de territorios. Historiográficamente, esta situación ha recibido la denominación de equilibrio de poder, equilibrio de potencias europeas, equilibrio de poder en Europa o sistema europeo de estados. Vamos a verlo. La configuración de las modernas relaciones internacionales se inició tras la Guerra de los 30 años con los Tratados de Westfalia en 1648 y se consolidaron al término de la Guerra de Sucesión Española con los Tratados de Utrecht y Rastatt 1713-1715. En el siglo XVIII se formó la denominada, por las fuentes inglesas, Stately Quadrille, una combinación variable de alianzas entre las grandes potencias europeas, cuyo principal objetivo era evitar la hegemonía de una de ellas o de un bloque estable de alguna de ellas. Por ejemplo, el pacto de familia entre los reinos de la Casa de Borbón, Francia, España, Nápoles y otros territorios italianos, y que fueron enfrentándose en diversos conflictos: la Guerra de Sucesión austriaca, la Guerra de los 7 años, la Guerra de la Sucesión bávara, entre otras. Las revoluciones de Estados Unidos en el 1776 y de Francia en el 1789 y la independencia hispanoamericana desde 1808 cambiaron de forma determinante el equilibrio internacional en Europa. Se introdujeron con ímpetu los principios de la Revolución Liberal frente a unas fuerzas sociales y políticas del antiguo régimen. No obstante, la derrota de la Francia revolucionaria tras las guerras napoleónicas permitió a las monarquías absolutas diseñar en el Congreso de Viena, en el 1815, una Europa de la Restauración. Las potencias de la Santa Alianza, Austria, Prusia y el Imperio ruso, establecieron un delicado equilibrio entre el legitimismo dinástico y un nuevo trazado fronterizo favoreciendo a las potencias vencedoras. Para garantizar su propia estabilidad y la del denominado concierto europeo, las potencias reclamaron su derecho a la intervención actuando como una política internacional para sofocar las sucesivas oleadas de revoluciones burguesas. En la segunda mitad del siglo fue el denominado Sistema Bismarck, al que consiguió mantener en beneficio de Prusia, desde 1871, un delicado equilibrio de alianzas basadas en la diplomacia secreta. Tras la caída del canciller en 1890, la situación degeneró en el establecimiento de dos bloques antagónicos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Durante un siglo, 1815-1914, hasta la Primera Guerra Mundial, el concierto europeo mantuvo el equilibrio de poder, consiguiendo evitar guerras a gran escala en Europa. En efecto, el objetivo del sistema europeo de estados era evitar la hegemonía de un estado o una alianza de estados. Se consolidó un sistema internacional multipolar. Europa en un mundo bipolar. La catastrófica experiencia de la Gran Guerra, en 1914-1918, puso de manifiesto el fracaso del equilibrio europeo de poder. En efecto, uno de los objetivos del Tratado de Versalles, por influencia de la Sociedad de Naciones, fue la abolición del propio concepto de equilibrio de poder y su sustitución por el principio de seguridad colectiva. En la Guerra Fría se estableció una política de bloques que pretendía salvaguardar la paz en virtud del equilibrio del terror. La paz se mantendría por la certeza de los bloques enfrentados de la destrucción mutua asegurada, armamento nuclear. El bloque del Este, el Pacto de Varsovia, quedó construido en la Europa oriental ocupada por la Unión Soviética. Se ampliaría a otros lugares por razones geoestratégicas como China, Cuba o Vietnam. El bloque occidental, la OTAN, quedó construido en Europa occidental, liderado por los Estados Unidos, y en el que se fue fraguando un fructífero proyecto de unión, integración económica, el mercado común europeo. La Europa comunitaria.
La Europa de las comunidades, la CECA, la CEA y la CE, se fue desarrollando a la par de la Europa bipolar. El objetivo, en palabras de Barry Bruzan, era palmario: crear una isla de paz, una comunidad de seguridad, dentro de la cual ningún Estado se prepararía para enfrentarse militarmente a otro. En este sentido, el entendimiento que producía la CECA eliminaba rivalidades y equiparaba a los dos países en cuanto a desarrollo económico, al mismo tiempo que evitaba el crecimiento unilateral de la industria armamentística. Las motivaciones económicas del plan, por tanto, no impiden reconocer finalidades pacifistas y de entendimiento. La nueva Europa en un mundo unipolar. En los últimos 30 años, el mundo ha experimentado los cambios más profundos desde el inicio de la Guerra Fría, tanto desde un prisma político como económico, social y tecnológico. La desaparición de la Unión Soviética puso fin a la Guerra Civil Europea del siglo XX y dejó a Estados Unidos como única superpotencia. Los atentados del 11S brindaron a la administración Bush una oportunidad histórica para justificar un nuevo orden internacional basado en 4 ideas. 1. La preservación del flamante orden unipolar. 2. La primacía de la fuerza. 3. El ejercicio unilateral de poder. Y 4. El derecho a desencadenar una guerra preventiva aunque la amenaza no fuera inminente. Por otro lado, en estos últimos 25 años se ha gestado en el continente asiático el ascenso de 2 superpotencias demográficas, China e India. En Oriente Medio, el triunfo de la revolución teocrática de Jomeini, el enconamiento del conflicto palestino-israelí, entre otras causas, ha provocado el resurgimiento del Islam político y el ejercicio del terror. La globalización se ha acelerado con decisivas y disruptivas innovaciones tecnológicas. Las migraciones se han mundializado con economías de mercado globalizadas y un mundo cada vez más pequeños gracias al transporte y al acceso a la información. Una de las grandes cuestiones estratégicas de principio del siglo XXI es, en sí, un mundo que es global hacia 2 occidentes, a diferencia de lo que ocurría durante la Guerra Fría, cuando había 3 mundos y un único occidente integrado por Estados Unidos y Europa. Sea como fuere, surgen interrogantes. ¿Europa va a dejar de contar con el apoyo y protección que Estados Unidos le ha brindado en las últimas décadas? Y se cuestionan la utilidad de organizaciones internacionales como la OTAN e incluso la Unión Europea. Todo ello en un escenario que debe aunar múltiples y complejos intereses y marcos institucionales, regulatorios y políticos muy diversos. Seguridad y defensa de la Unión Europea. El PEX, el PCSD y el PESCO. La Unión Europea cuenta con una política exterior y de seguridad común, el PEX, que le permite actuar y expresarse con personalidad propia en la escena internacional. La PEX se constituyó en sus orígenes como un simple mecanismo de concertación de la política exterior de los distintos países para posteriormente incorporarse al acervo comunitario de los tratados gracias al Tratado de Maastricht de 1993. La PEX se consolidó con el Tratado de Lisboa en el 2009. Para entender la PEX debemos recordar brevemente el proceso histórico de la integración de la Unión Europea, lo que determinó la creación de la estructura de los 3 pilares de la Unión Europea. En un principio, la integración de la Unión Europea no consideraba disponer de una política exterior conjunta. Todas las iniciativas estaban enfocadas en la construcción de un mercado común. Sin embargo, con el tiempo, se empezó a notar que muchos aspectos considerados de política interna tenían también consideraciones de política externa. Por ejemplo, la agricultura, en donde otros países no estaban de acuerdo con la protección y subsidios otorgados por la Unión Europea a este mercado. Con el transcurso de los años, la Comisión Europea empezó a adquirir competencias en el campo de la cooperación, otro aspecto de política externa. En este sentido, el Tribunal de Justicia determinó que las reglas aplicables a la política interna debían extenderse a la política exterior, incrementando considerablemente el rol de la Comisión. En la década de los 80, los Estados miembros empezaron a reflexionar sobre la necesidad de una política exterior conjunta. En este sentido, empezaron a coordinarse cada vez más, pero no a través de la clásica política exterior de un país, sino en el marco de un método comunitario.
Si bien los antecedentes de la política de seguridad y defensa europea se remontan al intento de concebir una identidad europea de seguridad y defensa, el ISD, no es hasta los años 80 y 90 cuando nos encontramos con un hito trascendental: las misiones Petersberg. Estas misiones se establecieron en la Declaración de Petersberg, que fue adoptada en el Consejo de Ministros de la UEO en junio de 1992, Bonn y Alemania, y consistían en las operaciones de naturaleza militar que los países miembros de la UEO ponían en marcha fuera de sus fronteras, con el fin de contribuir a la estabilidad política o al socorro humanitario en terceros países y regiones del mundo. Las misiones Petersberg se incorporaron de manera implícita al Tratado de la Unión Europea en su título V, versión consolidada en el artículo 42. Estas misiones constituyeron la base de la política europea de seguridad y defensa de la Unión Europea. Actualmente se trata de un mecanismo de cooperación intergubernamental que prevé el establecimiento de operaciones militares y o civiles con el objetivo declarado de garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos, el fortalecimiento de la seguridad internacional. La política exterior y de seguridad común, el PEX, de la Unión se instauró mediante el Tratado de la Unión Europea, el TUE, en 1993, con el objetivo de preservar la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional y desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El TUE introdujo el sistema de 3 pilares, en el que la PEX era el segundo pilar. Estos pilares se constituyeron como 3 categorías a través de los cuales la Unión ejercía sus ámbitos de actuación en diferentes formas y grados. El primer pilar, comúnmente conocido como la Comunidad Europea, tuvo sus orígenes en 3 comunidades, la CECA, la CEE y la CEA, fundadas en 1950. Los pilares 2 y 3 se introdujeron con el Tratado de Maastricht y obedecían a diferentes reglas y procedimientos. En todos estos pilares intervenían las mismas instituciones de la Unión Europea, aunque con roles que diferían considerablemente. En 1997, el Tratado de Ámsterdam estableció en el marco del Pilar 2 un proceso de decisión más eficaz, que incorporaba la abstención constructiva y las votaciones por mayoría cualificada. En diciembre de 1999, el Consejo Europeo creó la función de alto representante para el PEX. En el Tratado de Niza de 2003 se introdujeron otros cambios para racionalizar el proceso de toma de decisiones y se encargó al Comité Político y de Seguridad, el CPS, que ejerciera el control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis. Con la entrada en vigor, el Tratado de Lisboa, el 1 de enero de 2009, en él se dotó a la Unión de personalidad jurídica y de una estructura institucional para su acción exterior. Se suprimió la estructura en pilares introducida por el TUE en 1993. Se creó una serie de nuevos agentes de la PEX, entre ellos el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea en adelante, ARVP, y el nuevo cargo de presidente permanente del Consejo Europeo. Y se creó el Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, y se actualizó la Política Común de Seguridad y Defensa, el PCSD, que forma parte integral de la PEX. Con Lisboa no se excluye que los Estados tengan su propia política exterior, que persiste a la de la Unión Europea, pero sí que de alguna manera se les condiciona, dado que apoyarían activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión con espíritu de lealtad y solidaridad mutua. Incluso se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión y tendrán que coordinar su acción en las organizaciones internacionales defendiendo las posiciones de la Unión Europea. La actual PEX abarca potencialmente todos los ámbitos de la política exterior y de las relaciones internacionales, así como las relativas a la seguridad de la Unión, incluida la PCSD. La política exterior y de seguridad común está dirigida por el ARVP, de quien depende el SEAE. Las decisiones más importantes dentro de la PEX se adoptan por unanimidad, entre las que destacamos las cuestiones que inciden en el ámbito militar o de la defensa.
En el ámbito de la PEX, son los Estados miembros los que ejercen el papel fundamental a través del Consejo Europeo, que fija los objetivos estratégicos y define las orientaciones generales. Los objetivos de la PEX son los que a continuación se señalan. Defensa de los valores comunes, intereses fundamentales y la independencia e integridad de la Unión, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El fortalecimiento de la seguridad de la Unión. El mantenimiento de la paz y fortalecimiento de la seguridad internacional. Y por último, el desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho respecto de los derechos y las libertades fundamentales. Tal y como se ha hecho referencia anteriormente, la PCSD forma parte integral de la política exterior y de seguridad común de la Unión. La PCSD ofrece un marco para las estructuras políticas y militares de la Unión y para sus misiones y operaciones militares y civiles fuera de su territorio. Durante los primeros años, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 2009, la PCSD no cambió sustancialmente, pero representaba un importante margen de mejora, tanto política como institucionalmente, con el propósito. El Consejo Europeo fijó una serie de objetivos iniciales en diciembre del 2013 para hacer avanzar la PCSD. Sería aumentar la eficacia y el impacto de la PCSD, mejorar el desarrollo de las capacidades de defensa y fortalecer la industria europea de la defensa. Posteriormente se le encomendó a la ARVP, por aquel entonces la italiana Federica Mogherini, la elaboración de una estrategia global de la Unión en materia de política exterior y de seguridad. En julio de 2016, los Estados miembros acogieron con satisfacción la estrategia global y acordaron avanzar hacia la fase de aplicación. La dirección que debía tomar la PCSD se adoptó con la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, aprobada en el año 2016. La estrategia se estructura en torno a 4 apartados. 1. Una estrategia global para promover los intereses de los ciudadanos. 2. Principios rectores de nuestra acción exterior. 3. Las prioridades de nuestra acción exterior. Y 4. De la visión a la acción. La estrategia global sobre política exterior y seguridad de la Unión Europea determina 5 prioridades para la política exterior de la Unión y su ejecución debe revisarse anualmente en consulta con el Consejo, la Comisión y el Parlamento. En noviembre de 2016 se presentó al Congreso un plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa, cuya finalidad era traducir, en términos operativos, la visión definida en la estrategia global. A tal fin, el plan formulaba 13 propuestas, entre las que destacamos algunas de ellas. Una revisión anual coordinada de la defensa, con especial atención en el gasto. Una mejor respuesta rápida de la Unión. Una nueva disposición única para la cooperación estructurada permanente, la CEP o PESCO del inglés, Permanent Structured Cooperation, para aquellos Estados miembros que deseen asumir un compromiso mayor en materia de defensa y seguridad. En el mismo noviembre, Mogherini presentó un plan de acción europeo de defensa a los Estados miembros que continúan propuestas clave en relación con un Fondo Europeo de Defensa centrado en la investigación en el ámbito de defensa y el desarrollo de capacidades. Desde el punto de vista jurídico, el Tratado de Lisboa aclara los aspectos institucionales y refuerza el papel desempeñado por el Parlamento Europeo. El artículo 41 del Tratado de la Unión Europea, la TUE, detalla la financiación de la PEX y la PCSD. El papel concreto del Parlamento Europeo en la PEX y la PCSD se describe en el artículo 36 del TUE. El Parlamento Europeo tiene derechos a supervisar la PCSD, ejercer el control presupuestario sobre esta política y tomar la iniciativa para dirigirse a la ARVP y al Consejo en este ámbito. 2 veces al año, el Parlamento celebra un debate sobre los avances en la ejecución de la PSC y de la PCSD y aprueba 2 informes, uno sobre la PEX y otro sobre la PCSD. Desde 2012, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros han organizado 2 conferencias interparlamentarias al año para debatir cuestiones relativas a la PEX.
La cooperación interparlamentaria en estos ámbitos está prevista en el protocolo número 1 del Tratado de Lisboa, en el que se describe el papel de los parlamentos nacionales en la Unión. El Parlamento organiza periódicamente debates, audiencias y seminarios dedicados a temas como las misiones civiles y militares de la PCSD, las crisis internacionales con repercusiones para la seguridad y la defensa, los marcos multilaterales en materia de seguridad, las cuestiones relativas al control de armamento y la no proliferación, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, las buenas prácticas para mejorar la eficacia de la seguridad y la defensa, y los cambios jurídicos e institucionales en la Unión en estos ámbitos. Dichas innovaciones del Tratado de Lisboa ofrecen la posibilidad de mejorar la coherencia política de la PCSD. El Tratado de Lisboa ha reforzado significativamente las capacidades de esta política y sus instrumentos de actuación real. Entre otros mecanismos, resulta de especial interés la cooperación estructurada permanente. En este marco, los Estados miembros que así lo deseen se comprometen a desarrollar sus capacidades de defensa y a suministrar unidades de combate para misiones planificadas. El 22 de junio del 2017, los dirigentes de la Unión Europea acordaron poner en marcha una PESCO para reforzar la seguridad y la defensa de Europa. En diciembre del mismo año, el Consejo adoptó una decisión por la que se estableció la PESCO con la participación en ella de todos los Estados miembros de la Unión Europea, a excepción de Dinamarca, Malta y el Reino Unido. Así pues, hasta la fecha, 25 Estados miembros de la Unión Europea se han unido a PESCO y han suscrito compromisos vinculantes para invertir, planificar, desarrollar y operar capacidades de defensa de manera más conjunta. El objetivo es llegar conjuntamente a un espectro completo, coherente de capacidades de defensa disponibles para los Estados miembros para misiones y operaciones nacionales y multinacionales, la UE, la OTAN y la ONU, etc. Esto mejorará la capacidad de la Unión Europea como actor de seguridad internacional, contribuirá a la protección de los ciudadanos de la Unión Europea y maximizará la eficacia del gasto en defensa. Los Estados miembros participantes han aprobado una lista inicial de 17 proyectos que abarcan, entre otros, los ámbitos de formación, desarrollo de capacidades y disponibilidad operativa en tierra, mar y aire, así como ciberdefensa. El Consejo adoptó formalmente estos proyectos iniciales el 6 de marzo del 2018 y en junio del mismo año adoptó las normas de gobernanza para proyectos en este marco. Por otro lado, resulta preciso mencionar la existencia de la Agencia Europea de Defensa, la AED. En el marco PESCO, la AED evalúa las contribuciones de los Estados participantes en tanto que el Consejo Europeo autoriza a la acción. La AED, que desempeña una función esencial al facilitar el desarrollo de las capacidades que sustenta la PCSD, su misión es desarrollar las capacidades de defensa en el contexto de la gestión de crisis, así como promover y reforzar la cooperación europea en materia de armamento. Asimismo, también es su objetivo fortalecer las bases industriales y tecnológicas europeas en el ámbito de la defensa, favorecer la investigación en este ámbito y crear un mercado europeo competitivo de los equipos de defensa. Todas estas innovaciones en materia de seguridad y defensa con un pequeño paso más hacia la creación de una estructura común de defensa, que podría conducir a una auténtica defensa europea común.